Una semana antes de la boda de mi hermana, la pillé besándose con mi novia. Decidí contárselo a su prometido, pensando que lo ignoraría, pero lo que hizo en la boda dejó a todos boquiabiertos. Con 28 años, me vi atrapado en una situación complicada entre mi hermana de 24 y mi novia de 31. La boda de mi hermana se acercaba rápidamente, y empecé a notar que su comportamiento con mi novia se volvía cada vez más extraño. Al principio, eran cosas sutiles, pequeños gestos que me hacían sentir incómodo. Comentaba constantemente lo divertida que era mi novia, incluso cuando sus bromas no tenían mucha gracia. Se reía con demasiada efusividad de todo lo que ella decía. Al principio intenté no darle importancia, pensando que quizás estaba simplemente emocionada por la boda. Pero con el tiempo, empecé a notar señales más preocupantes. Comenzó a buscar excusas para tocarla de manera casual, como ponerle la mano en el brazo durante una conversación o rozarla al pasar. Estos gestos eran sutiles, pero inconfundibles. También noté que la miraba fijamente cuando ella no se daba cuenta, lo que me revolvía el estómago. Una noche, después de volver de una cena familiar donde mi hermana había estado especialmente coqueta, decidí hablar con mi novia al respecto. Le pregunté si había notado el comportamiento de mi hermana esa noche. Ella me miró confundida y me preguntó a qué me refería. Le expliqué las conductas que había observado, las risas exageradas, los toques innecesarios y las miradas persistentes. Ella escuchó, pero después de un momento simplemente se encogió de hombros y dijo que probablemente estaba exagerando, que mi hermana solo estaba emocionada por la boda y que era inofensivo. A pesar de sus tranquilizaciones, no podía quitarme de la cabeza que algo no estaba bien. La situación no me parecía en absoluto inofensiva. Así que decidí estar más atento, esperando estar equivocado y que mis sospechas no tuvieran fundamento. Pero las semanas siguientes fueron tensas. Cada vez que estábamos cerca de mi hermana, me encontraba observándola constantemente, notando cada pequeño gesto. Se volvió evidente que siempre intentaba estar cerca de mi novia. A menudo se sentaba junto a ella siempre que podía y parecía encontrar infinitas excusas para pedirle ayuda, con tareas relacionadas con la boda, incluso cuando yo estaba justo allí. Un día, estábamos todos en casa de mis padres para una barbacoa familiar. En un momento, entré para usar el baño y, al regresar, vi algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Mi hermana y mi novia estaban hablando en voz baja en una esquina del jardín, de pie inusualmente cerca una de la otra. Mi hermana se reía de algo que ella había dicho, un sonido que me hizo sentir incómodo. En cuanto me vieron, se separaron rápidamente, y mi hermana se alejó como si nada hubiera pasado. Sentí una oleada de náuseas y rabia, pero decidí no confrontarlas en ese momento. No quería armar un escándalo en una reunión familiar. En cambio, esperé hasta que llegamos a casa esa noche. Cuando estuvimos solos, intenté abordar el tema con la mayor calma posible. Le pregunté a mi novia de qué habían estado hablando ella y mi hermana antes. Parecía sorprendida por mi pregunta y explicó que solo estaban hablando de algunos detalles de la boda, como la selección de música. Su respuesta no me convenció. No podía evitar preguntarme por qué una conversación tan simple requería que estuvieran tan cerca. Ella suspiró, claramente frustrada, e intentó restar importancia a mis preocupaciones. Me aseguró una vez más que no pasaba nada, insistiendo en que mi hermana solo estaba siendo amable. Pero para ese momento, ya no podía contener mis sentimientos. Expresé mi frustración, señalando que mi hermana prácticamente se le estaba echando encima, y ella no hacía nada para detenerlo. Mis palabras parecieron herirla, y me miró con una expresión de dolor, preguntando qué exactamente esperaba que hiciera. Me recordó que era mi hermana y que ella solo intentaba ser educada. Decirle que se alejara le parecía fuera de lugar. Le dije que al menos podría establecer algunos límites, dejando claro que no estaba interesada en nada más que una relación amistosa. Pero insistió en que no estaba interesada en ella en absoluto, alegando que no había nada que aclarar porque yo estaba viendo problemas donde no los había. Nuestra conversación giraba en círculos, ninguno de los dos dispuesto a ver el punto de vista del otro, dejándonos frustrados y sin saber qué hacer a continuación. Después de discutir un rato sin llegar a una resolución, quedó claro que nuestra conversación no iba a ninguna parte. Mi novia seguía insistiendo en que solo estaba imaginando cosas, y por más que lo intentaba, no podía hacerle ver lo que para mí era tan dolorosamente obvio.
Al final, ambos nos fuimos a la cama sintiéndonos enojados y frustrados, con el problema aún sin resolver. Al día siguiente, me di cuenta de que necesitaba confrontar directamente a mi hermana. Estaba claro que evitar el problema solo lo estaba empeorando. Así que decidí llamarla y preguntarle si podíamos quedar para tomar un café. Ella aceptó de inmediato, con una voz alegre y aparentemente ajena a mis crecientes preocupaciones. Quedamos en una pequeña cafetería cerca de su piso. Cuando nos encontramos, yo estaba nervioso, con las manos temblando ligeramente mientras removía mi café. Mi hermana, en cambio, estaba de buen humor, charlando entusiasmada sobre los planes de su boda. Parecía completamente ajena a mi incomodidad, lo que solo hacía la situación más difícil para mí. Después de unos minutos de escucharla hablar, me di cuenta de que no podía seguir callando. La interrumpí a mitad de frase, con una voz que traicionaba la seriedad de lo que estaba a punto de decir. Le dije que necesitábamos hablar de algo importante. Mi hermana, sorprendida por el cambio repentino de tono, me miró con sorpresa y preguntó qué pasaba. Respirando hondo para calmarme, comencé a explicarle. Le solté a mi hermana que llevaba tiempo notando cómo se comportaba con Luis, mi novia, y que todo aquello me tenía muy incómodo. Le mencioné los coqueteos, los toques casuales y esas miradas que se le quedaban pegadas demasiado rato. Cosas que llevaba tragándome desde hacía semanas. Le dejé bien claro que ese comportamiento tenía que parar. Mientras hablaba, veía su cara cambiar como una tormenta, primero se sorprendió, luego puso cara de no entender nada, y al final, rabia pura. Me preguntó de malas maneras que de qué demonios estaba hablando, y negó con toda su alma que estuviera coqueteando con Luis. No me eché atrás. Le insistí en que sí, que aunque no fuera consciente, lo estaba haciendo. Le expliqué que no solo era inapropiado, sino que me estaba destrozando por dentro. Ella soltó una carcajada que sonó más a burla que a risa de verdad. Me dijo que estaba haciendo una montaña de un grano de arena. Que Luis era prácticamente de la familia y que solo estaba siendo simpática. Pero sus palabras no arreglaron nada. En realidad, solo tensaron más el ambiente. Supe entonces que esta charla no iba a acabar bien, y que entre nosotros se acababa de abrir un abismo. No pude contenerme más. Le solté todo lo que llevaba dentro. Que no era simple simpatía. Que estaba todo el tiempo buscándose excusas para estar cerca de mi novia, tocarla, reírle todas las gracias, incluso las que no tenían ni puñetera gracia. Para mí estaba clarísimo lo que estaba haciendo, y no podía más con la incomodidad que me generaba. Según iba hablando, vi cómo su cara se encendía como una bombilla. Roja de indignación. No se creía lo que le estaba diciendo. Y claro, que todo esto pasara tan cerca de su boda, pues imagínate. Me contestó con mala leche, soltando que si estaba tan inseguro como para pensar eso de mi propia hermana. Me dolieron sus palabras, pero aguanté el tipo. Le dije que no se trataba de inseguridades, sino de respeto. Que estaba cruzando una línea que no debía cruzarse, y que tenía que frenar de inmediato. De repente, se levantó de la silla, arrastrándola con un chirrido que hizo que todos en la cafetería miraran. Me soltó que no iba a quedarse allí escuchando lo que ella consideraba paranoias mías. Y remató con un, si no puedes confiar en tu propia hermana, el problema lo tienes tú, no yo. Y se largó. Salió hecha una furia dejándome solo, en mitad de aquel bar, revuelto por dentro. Me quedé hecho polvo. Empecé a preguntarme si no me habría pasado, si tal vez si estaba viendo cosas donde no las había. Cuando volví a casa, Luis se dio cuenta enseguida de que algo no iba bien. Me preguntó qué había pasado, y le conté la conversación con mi hermana con todo detalle. Mientras hablaba, noté cómo su cara iba cambiando, y cuando terminé, soltó un suspiro largo y me dijo que creía que me había equivocado. Me dijo que seguramente Elena estaría muy dolida, y más con la boda tan cerca. Me puse a la defensiva y le pregunté si estaba de su parte. Él lo negó rápidamente, pero también me dijo que no creía que Elena estuviera coqueteando con él. Y que, en caso de que lo hubiera hecho, enfrentarse a ella de esa forma no había sido la mejor idea. Sus palabras me dejaron aún más confundido. Me sentía como si todo me estuviera explotando en la cara. Con los ojos ya a punto de llenarse de lágrimas, le pregunté, ¿entonces qué tenía que hacer? ¿Callarme y mirar para otro lado?
Mi tono lo decía todo. Estaba dolido, frustrado. Luis se acercó y me abrazó con suavidad. Me dijo que tal vez podría haber hablado más con él antes, o haber enfocado la charla con Lena de otra manera, algo menos directa. Que, tal como habían quedado las cosas, ahora Lena estaría enfadada con los dos. Y que eso podía empañar su gran día. Todo se estaba volviendo muy incómodo. Abrumado, me aparté de su abrazo y le pregunté en seco, ¿entonces la culpa es mía? Necesitaba saber si de verdad pensaba que yo era el único responsable. Luis soltó un suspiro, buscando cómo decirme lo que pensaba sin hacer más daño. Me dijo que no quería echarme toda la culpa, pero que creía que me había dejado llevar demasiado por las emociones. Volvimos a discutir. Daba igual cómo lo enfocáramos, no nos entendíamos. Él tenía su versión, yo la mía. Y parecía que ninguno estaba dispuesto a ceder. Al final, se fue a la cama, y me dejó solo con todos esos pensamientos enredados. Los días siguientes fueron un desastre. Lena dejó de hablarme. Como si no existiera. Esa distancia me dolía más que cualquier otra cosa. Mis padres, que notaron que algo pasaba con ella, me llamaron para preguntarme qué le ocurría. Intenté explicarles lo que había pasado, pero por sus respuestas me quedó claro que también pensaban que yo había exagerado. Se acercaba el día de la boda, y yo no sabía qué hacer. Se suponía que era uno de los testigos, y ahora ese papel se me hacía una losa. Ni siquiera estaba seguro de si Lena todavía quería que estuviera allí. Luis, en cambio, seguía invitado, y me propuso que fuéramos los dos, para demostrar que no había rencor. Pero solo de pensar en estar allí, viendo a mi hermana caminar hacia el altar, sabiendo lo dolida que estaba conmigo, me daban ganas de vomitar. Todo se había vuelto un lío del que no sabía cómo salir sin empeorar aún más las cosas. Intenté llamarla varias veces. Nunca cogió. Le dejé mensajes de voz pidiendo perdón, diciéndole que teníamos que hablar. Incluso fui hasta su piso, pero me cerró la puerta en la cara. Y el día se acercaba, y mi ansiedad solo crecía. Luis me decía que lo dejara estar, que todo se pasaría con el tiempo. Pero yo no podía. Una noche, tuve un sueño horrible, aparecía en la boda, y todo el mundo me miraba fijamente, señalándome y murmurando. Me desperté empapado en sudor frío. Después de aquella conversación tensa con mi hermana, todo fue a peor. Cuando le contó a mi madre lo que le había dicho, mi madre se puso como una fiera. Me llamó a gritos, desatada, echándome en cara cómo podía ser tan egoísta justo antes de la boda de Lena. Me soltó, ¿pero cómo se te ocurre acusar a tu propia hermana de algo así? Intenté explicarle cómo me sentía, pero no quiso escuchar. Me ordenó que solucionara aquello cuanto antes y que le pidiera perdón a Lena. El ambiente en casa se volvió irrespirable. Lena seguía sin hablarme, y ahora también tenía a mis padres dolidos conmigo. Luis, mi pareja, insistía en que estaba exagerando. Aquello solo me hundía más en la tristeza y la rabia. Una semana antes de la boda decidí ir a casa de mis padres para intentar aclarar las cosas. Al llegar, me llamó la atención un murmullo que venía desde el jardín, justo al costado de la casa. Por pura curiosidad me acerqué, y lo que vi me dejó helado. Allí estaban, medio ocultos tras una planta enorme, Lena y Luis. En un abrazo que dejaba poco a la imaginación, se besaban con pasión. Lena tenía las piernas alrededor de la cintura de Luis, y él tenía la mano bajo su camiseta. Estaban tan metidos en lo suyo que ni siquiera se dieron cuenta de que yo estaba ahí. Fue como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me quedé sin aire. No podía moverme. No podía hablar. El cuerpo no me respondía. Cuando al fin asumí lo que estaba viendo, una oleada de rabia y traición me recorrió entero. Sin pensar, grité, ¿pero qué cojones es esto? Mi voz temblaba, cargada de todo lo que estaba sintiendo. La reacción fue instantánea. Los dos se separaron de golpe, como si les hubieran echado agua hirviendo. Las caras que pusieron les delataban por completo. Lena se quedó pálida como un papel. Luis empezó a balbucear, intentando explicar, no es lo que parece. Pero era exactamente lo que parecía. Cada sospecha, cada sensación, todo se confirmaba en ese momento. Las lágrimas empezaron a caerme sin poder evitarlo.
Apenas me salía la voz, pero logré decir entre sollozos, ¿cómo habéis podido? Mi propia hermana. Mi pareja. La puñalada no podía ser más profunda. Lena también empezó a llorar. Su voz temblaba mientras intentaba disculparse. Lo siento mucho, decía una y otra vez. No queríamos que pasara esto. Pero yo no podía soportar escucharlos. Era demasiado. Sin decir nada más, me di la vuelta y salí corriendo hacia el coche. Ellos me llamaban, intentando detenerme, pero yo ya no escuchaba nada. Solo quería alejarme. Cuanto antes. Mientras conducía, el móvil no paraba de sonar. Primero Luis. Luego Lena. Luego mi madre. No contesté ninguna llamada. La herida estaba demasiado abierta. Todo era demasiado reciente. Cuando llegué a casa, estaba entumecido, como si no sintiera el cuerpo. Metí algo de ropa y lo imprescindible en una mochila. No podía seguir en ese lugar. No después de lo que acababa de pasar. Le mandé un último mensaje a Luis. Solo ponía, se acabó. No me llames más. Apagué el teléfono, cortando toda comunicación, y me fui. Ahora estoy en un hotel, en una ciudad cercana, intentando decidir qué hacer con mi vida. Faltaban solo unos días para la boda. Pero yo ya sabía que no iba a ir. Mi relación estaba rota. Y el lazo con mi hermana, puede que también, para siempre. Todo mi mundo se había puesto patas arriba. Durante semanas me habían hecho sentir como un loco por sospechar. Pero al final, tenía razón. Esa verdad, en lugar de aliviarme, me destroza. Me pregunto si algún día podré volver a confiar en alguien. Y ahora, sinceramente, no tengo ni idea de cómo seguir adelante. Después de la bofetada emocional que supuso descubrir a Lena con Luis, pasé varios días como en una nube, con la mente en blanco. Mi móvil no dejaba de sonar con llamadas y mensajes de los dos, y también de mis padres. Pero no podía contestar. No podía. Estaba completamente superado, dolido. Hasta que un día, me di cuenta de que había una persona que sí necesitaba saber la verdad, Diego, el prometido de Lena. Me costó, pero reuní el valor para llamarle. Cuando contestó, se notaba que estaba confundido. Me preguntó qué pasaba, diciendo que Lena estaba fatal, que decía que yo había desaparecido, que no respondía a nadie. Respiré hondo y empecé a contarle todo. Desde las primeras sospechas, como todos, Luis, Lena, me dijeron que eran tonterías. Y luego le conté, con todo detalle, lo que vi en el jardín de casa de mis padres. Diego no dijo casi nada mientras hablaba. Solo algún murmullo para que supiera que seguía al otro lado. Me escuchó en completo silencio. Cuando terminé, hubo un momento largo de silencio que se me hizo eterno. Y entonces, con una voz contenida pero muy clara, me dio las gracias por decírselo. Me dijo que necesitaba tiempo para asimilarlo. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, sin saber qué haría él ahora que lo sabía todo. Con la boda tan cerca, no tenía noticias ni de Diego ni del resto de la familia. Lena ya no intentaba llamarme. Empecé a pensar que quizá había conseguido que Diego la perdonara. La idea de que ella se saliera con la suya, que pudiera casarse tranquilamente después de todo lo que había hecho, mientras yo estaba destrozado, me revolvía el estómago. Tenía claro que no podía asistir a esa boda. Verla caminar hacia el altar, sabiendo lo que había hecho, era impensable. Así que decidí pasar ese día solo, centrándome en cómo reconstruir mi vida tras tanta traición. Y entonces, la noche de la boda, recibí una llamada inesperada. Era mi prima Lucía. Hablaba en voz baja, nerviosa, casi sin poder contener la emoción. Tío, no te lo vas a creer, acaba de pasar algo. Yo, confundido, le pregunté, ¿el qué? Lucía no tardó ni un segundo en soltarlo todo. Me contó, con la voz todavía agitada, lo que había pasado en la iglesia. Al principio todo parecía normal. Lena iba guapísima con el vestido de novia, y Diego estaba allí, en el altar, esperándola. Nadie se imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Justo cuando tocaba decir los votos, Diego dio un paso al frente y dijo que tenía algo que decir. Al oír eso, el corazón me empezó a latir con fuerza.
Lucía me describía la escena y yo apenas podía creerlo. Delante de todos, Diego dijo que no podía casarse. Que no podía unir su vida a alguien que había traicionado a su propia hermana, destrozando su relación con su pareja. Lena se quedó helada, pálida como la pared. Pero Diego no se detuvo ahí. Se volvió hacia mis padres y les pidió perdón, diciéndoles que ellos también merecían saber la verdadera razón por la que yo me había alejado de la familia. Según Lucía, la iglesia entera se quedó en silencio absoluto. Lena empezó a llorar. Mis padres estaban descolocados, sin entender nada. Y los invitados no sabían dónde meterse, cuchicheando entre ellos, intentando encajar lo que acababan de escuchar. Entonces Diego se marchó. Salió de la iglesia, dejando a Lena sola, llorando frente al altar. Ha sido como una película, me decía Lucía, todavía impresionada. Nadie se lo esperaba. Tus padres están intentando hablar con Lena, pero está destrozada. Yo me quedé en silencio. Con el móvil en la mano, sin saber qué decir. Dentro de mí, se mezclaban mil emociones. Por un lado, sentí una especie de alivio, por fin se sabía la verdad. Nadie podía seguir negando lo que había pasado. Pero por otro, me invadía una tristeza enorme. Toda esta situación había desgarrado a mi familia. Había sido necesario llegar al punto de una boda cancelada para que alguien por fin me creyera. Lucía, al notar mi silencio, me preguntó con voz suave, ¿estás bien? No lo sé, le contesté con sinceridad. Nunca quise que acabara así. Charlamos un poco más, pero luego colgué y me quedé sentado, sin moverme, intentando ordenar los pensamientos. Sí, la verdad había salido a la luz. ¿Pero a qué precio? Perdí la relación con mi hermana. Perdí a la persona con la que pensaba compartir mi vida. Y ahora toda mi familia estaba patas arriba. Me di cuenta de que la verdad, aunque necesaria, no arregla las cosas por sí sola. Hay que pasar por un proceso. Por dolor. Por distancia. Por tiempo. Pero también, por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí un poco de alivio. Al menos ya no cargaba con el peso de tener que fingir que todo iba bien. Al menos ahora podía empezar a mirar hacia adelante. ¿Y ahora qué? Pues no lo sé. Sé que en algún momento tendré que enfrentarme a mi familia, pero por ahora estoy viviendo día a día. Lo único claro que me ha dejado esta historia es que uno tiene que escuchar a su instinto. Y defenderse. Incluso cuando todos a tu alrededor te dicen que estás loco. A quienes me habéis apoyado durante todo este proceso, gracias de verdad. Vuestras palabras han significado más de lo que podéis imaginar. Y si alguien por ahí está pasando por algo parecido, que no se le olvide. Confía en tu intuición. Y no dejes que nadie te haga sentir que estás exagerando cuando en el fondo sabes que algo no va bien.